Información biográfica. Nombre completo Uriel, probable, apodos, el guardián de la puerta SCP-001 estado activo información física piel naranja altura 320 metros, 700 codos, 1050 pies, especies ángel sexo hombre, probable, género hombre, probable, sapiencia sensible información anómala clase de contención Euclides Keter propiedades anómalas tamaño grande múltiples alas todo lo que lo ataque es destruido golpea a cualquiera 1 kilómetro, 1000 metros, de distancia con su espada cuchillo telepatía efecto de limpieza de memoria información profesional ocupación guardián. The Gate Guardian es una entidad que reside entre los ríos Tigris y Éufrates en Irak. Él protege la puerta del jardín del Edén y utiliza su espada de fuego para aniquilar a cualquier intruso que intente invadirlo. The Gate Guardian posiblemente también impulsó la fundación SCP, diciéndole al fundador que prepararse. Orígenes es muy probable que el guardián de la puerta sea el Uriel bíblico. Si esto es cierto, protege la entrada al jardín del Edén de intrusos y probablemente interactuó con Adam Elasen, Eva, Lilith, SCP-073 y o SCP-0762. Varias personas a lo largo de los eones se encontraron con el guardián de la puerta y se les dijo que olvidar, lo que les hizo perder cualquier recuerdo del guardián de la puerta. 1. Preparar a Aaron Siegel, el fundador, se encontró con el guardián de la puerta durante una expedición. Al contrario de encuentros anteriores con la humanidad, el guardián de la puerta le dijo que prepare, esto provocó que Siegel creara la fundación SCP-1, experimentación al llamarlo SCP-001, la fundación SCP estableció el sitio 0 aproximadamente a 10 kilómetros, 6,2 millas, de distancia de SCP-001, donde O5 a 14 monitorea al 001 y su estado para activar la orden de emergencia a Patmos en caso de que se active. En 2004 se llevaron a cabo varios experimentos. El experimento A implicó enviar personal de clase D para acercarse a SCP-001, se ordenó al sujeto que se marchara y regresara con los investigadores. Como la clase D se negó a regresar, fue despedido. Tras su muerte, SCP-001 aniquiló al equipo de investigación responsable de enviar la clase D con SCP-001-2. El experimento B involucró a un robot de investigación que se acercaba a 001, que también fue destruido por el ser. Al igual que en B, el experimento C envió 100 drones de investigación para acercarse a 001. Todos fueron destruidos a la vez, con el guardián de la puerta atacando en todas direcciones a la vez. El experimento D implicó el lanzamiento de un misil guiado por cable hacia 001, que fue destruido al cruzar la marca de 1 kilómetro, 0,6 millas, al mismo tiempo, el lugar de lanzamiento y todo el personal que se encontraba dentro también fueron destruidos. El experimento se llevó a cabo el 26 de diciembre, esta vez con un misil balístico intercontinental disparado desde el Nautilus en el Océano Índico. Esto resultó en las represalias de 001, que causaron el terremoto del Océano Índico de 2004. Los experimentos F y G implicaron enviar a SCP-0762 y SCP-073 hacia 001, respectivamente. 0762 se negó a hacerlo a pesar de no conocer detalles de la misión, mientras que 073 lo hizo, lo que resultó en que algo sucediera con el símbolo en su frente y ocurrieran eventos ahora clasificados. Estas fallas llevaron al administrador a suspender todas las pruebas relacionadas con 001. Se envió una señal desde un futuro lejano, que los científicos estimaron que era de una fecha determinada, a pesar de la creencia inicial de que se trataba de un engaño. 1. Futuro lejano. En un futuro lejano, SCP-001 abandonó su ubicación, lo que permitió a los 4 jinetes salir del Edén. Al mismo tiempo, SCP-995 abrió una brecha, SCP-616 se abrió y SCP-098 se activó. Debido a la correlación con todos estos eventos, la Fundación ordenó que SCP-0762 y SCP-073 fueran liberados, que todo el personal desbloqueara y decodificara la orden de emergencia Patmos Omega y siguiera las órdenes correspondientes al protocolo, sitio 19 para ser asegurados y todos los SCP y personal no esenciales despedidos. La señal fue enviada al pasado, repitiéndose hasta que se perdió la señal. 1. Orígenes es muy probable que el guardián de la puerta sea el Uriel bíblico. Si esto es cierto, protege la entrada al jardín del Edén de intrusos y probablemente interactuó con Adam Elasen, Eva, Lilith, SCP-073 y o SCP-0762.
Varias personas a lo largo de los eones se encontraron con el guardián de la puerta y se les dijo que olvidar, lo que les hizo perder cualquier recuerdo del guardián de la puerta. 1. Preparar a Aaron Siegel, el fundador, se encontró con el guardián de la puerta durante una expedición. Al contrario de encuentros anteriores con la humanidad, el guardián de la puerta le dijo que prepare. Esto provocó que Siegel creara la Fundación SCP-1, experimentación al llamarlo SCP-001, la Fundación SCP estableció el sitio 0 aproximadamente a 10 kilómetros, 6,2 millas, de distancia de SCP-001, donde O5-A14 monitorea al 001 y su estado para activar la orden de emergencia Patmos en caso de que se active. En 2004 se llevaron a cabo varios experimentos. El experimento A implicó enviar personal de clase D para acercarse a SCP-001, se ordenó al sujeto que se marchara y regresara con los investigadores. Como la clase D se negó a regresar, fue despedido. Tras su muerte, SCP-001 aniquiló al equipo de investigación responsable de enviar la clase D con SCP-001-2. El experimento B involucró a un robot de investigación que se acercaba a 001, que también fue destruido por el SER. Al igual que en B, el experimento C envió 100 drones de investigación para acercarse a 001. Todos fueron destruidos a la vez, con el guardián de la puerta atacando en todas direcciones a la vez. El experimento D implicó el lanzamiento de un misil guiado por cable hacia 001, que fue destruido al cruzar la marca de 1 kilómetro, 0,6 millas, al mismo tiempo, el lugar de lanzamiento y todo el personal que se encontraba dentro también fueron destruidos. El experimento se llevó a cabo el 26 de diciembre, esta vez con un misil balístico intercontinental disparado desde el Nautilus en el Océano Índico. Esto resultó en las represalias de 001, que causaron el terremoto del Océano Índico de 2004. Los experimentos F y G implicaron enviar a SCP-0762 y SCP-073 hacia 001, respectivamente. 0762 se negó a hacerlo a pesar de no conocer detalles de la misión, mientras que 073 lo hizo, lo que resultó en que algo sucediera con el símbolo en su frente y ocurrieran eventos ahora clasificados. Estas fallas llevaron al administrador a suspender todas las pruebas relacionadas con 001. Se envió una señal desde un futuro lejano, que los científicos estimaron que era de una fecha determinada, a pesar de la creencia inicial de que se trataba de un engaño. 1. Futuro lejano. En un futuro lejano, SCP-001 abandonó su ubicación, lo que permitió a los 4 jinetes salir del Edén. Al mismo tiempo, SCP-995 abrió una brecha, SCP-616 se abrió y SCP-098 se activó. Debido a la correlación con todos estos eventos, la Fundación ordenó que SCP-0762 y SCP-073 fueran liberados, que todo el personal desbloqueara y decodificara la orden de emergencia Patmos Omega y siguiera las órdenes correspondientes al protocolo, sitio 19 para ser asegurados y todos los SCP y personal no esenciales despedidos. La señal fue enviada al pasado, repitiéndose hasta que se perdió la señal. 1. SCP-001 debe observarse desde el sitio 0, ubicado a más de 10 kilómetros, 6,2 millas, de 001. Esta ubicación solo la conocen el administrador actual y O5-A14. Si 001 se activa, O5-A14 está autorizado a tomar medidas contra la entidad y contactar inmediatamente al administrador y al resto del Consejo O5 si se detecta algún cambio en el comportamiento. Además, los algoritmos de la orden de emergencia Patmos se mantienen en el sitio 0 en posesión de un observador designado, solo para ser transmitidos a las instalaciones de la Fundación SCP en caso de que 001 se active. Cuando se emita la orden de emergencia, se iniciará el procedimiento de emergencia Patmos. 1. Mata personal del departamento científico involucrado en el experimento A, destruido por la espada del guardián de la puerta. 1. Personal en el sitio de lanzamiento, destruido por la espada del guardián de la puerta. 1. Tripulación del Nautilus, aniquilada por la espada del guardián de la puerta. 1. 227.898 personas, indirectamente por terremoto y tsunami, causado por las represalias del guardián de la puerta contra el Nautilus. 1. Apariciones. Página de entrada. 001 Propuesta del Dr. Clef. Página de entrada. 001 Propuesta 3 de Cactus.